Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para instruirnos en el Evangelio de Jesús. Hoy, jueves de la 26ª semana del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre los obreros de la mies. Tomado del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, designó el Señor otros 72, y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies. Pónganse en camino, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saluden a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa en casa. Si entran en una ciudad y los reciben bien, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya en ella, y díganles: el reino de Dios ha llegado a ustedes. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, saliendo a sus plazas digan: hasta el polvo de su ciudad, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios ha llegado. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos caminando con Jesús en su ministerio público. Jesús está camino de Jerusalén. Él sabe que va a entregar su vida por cada uno de nosotros en ese misterio pascual de su pasión, muerte y resurrección. Hemos visto cómo Él ha sido rechazado en Samaria y por eso va a otras ciudades. Esto es algo muy interesante, porque Jesús nos enseña con esto que hemos de ser dóciles a los designios de Dios. Como decimos popularmente, cuando una puerta se cierra, miles se abren. Y por eso nos dice el Evangelio que en aquel tiempo designó el Señor otros 72. Esto nos hace recordar a los 70 ancianos de Moisés que le ayudaban en esa misión de dirigir el pueblo de Israel. Pero Jesús les da una misión específica. Los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Es decir, que todo discípulo es precursor del Señor. Hemos sido enviados, Él nos ha mandado delante de él para anunciar la cercanía del reino. Y sin embargo, Jesús también nos invita a la humildad, porque todo apostolado que brota y se sostiene en la oración tiene como fuente a Dios. Y por eso hemos de realizar nuestro apostolado en esta conciencia, en que Dios es quien dirige los corazones, es Dios quien nos impulsa con la fuerza de su Espíritu Santo. Y por eso todo apostolado depende siempre de Dios. Por eso la importancia de orar para ser intercesores de los demás ante Dios. Frente a este campo de Dios que es abundante, Jesús nos invita a la oración. La mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Qué importante, queridos hermanos. Y esto hay que intensificar en nuestros tiempos, la oración, para que todos los que estamos bautizados, todos los que somos discípulos de Jesús, respondamos a esa llamada de ir a la mies, es decir, de trabajar en favor de la salvación de las almas. Esto es lo que nos pide Jesús, y por eso la importancia de la oración, de rogar al Señor, porque esta obra no es nuestra, es más bien la obra de Dios. Y más bien cuando vemos a lo largo de la historia de la Iglesia, cuando nos hemos querido adueñar de la mies o imponer nuestros criterios humanos, pues al final eso no favorece para la obra de la salvación. No obstante, Dios siempre nos guía y nos impulsa con su Espíritu Santo. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda esta docilidad a su palabra, a su llamada. Él nos envía para que vayamos a anunciar su nombre, la cercanía del reino, y nos manda de dos en dos para ser testigos creíbles.
que en medio de nuestro apostolado crezcamos en esta conciencia de que esta obra es la obra de Dios, para que así no fundamentemos el apostolado en nuestras propias fuerzas, sino más bien en la primacía de la gracia. Pues intensifiquemos nuestra oración y roguemos al dueño de la mies que haga despertar en muchos corazones este deseo de anunciar la salvación, de ser precursores de la venida de Jesús. En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra que Jesús continuó diciendo a sus discípulos: pónganse en camino, miren que los envío como corderos en medio de lobos. Jesús les urge, pues la misión no puede esperar. Y por eso Jesús les advierte de ciertos riesgos. Pueden ser insignificantes, pero hemos de tenerlo en cuenta. Si Jesús lo señala, es por algo. Él es el Maestro. Él sabe que hay riesgos para que retrasemos nuestra respuesta a la misión. Y por eso nos invita a la confianza en la providencia divina. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias. Y no saluden a nadie por el camino. También Jesús nos advierte de distraernos, porque si saludamos y nos quedamos conversando, entonces al final posponemos la misión, y el riesgo de ello es la perdición de las almas, el que muchos hermanos nuestros se queden sin conocer el nombre de Jesús. Por eso crezcamos en esta urgencia de la misión. Jesús no nos pide que estudiemos a profundidad la Sagrada Escritura o que seamos teólogos. No, Jesús nos invita a anunciar la cercanía del reino, a que compartamos con los demás nuestra experiencia con Él. Y por eso Jesús seguirá dando pausas a sus discípulos. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Jesús nos invita a cada uno de nosotros, que somos sus discípulos, a ser instrumentos de su paz, embajadores de su paz. Pues que confiando en la divina providencia, abandonándonos en las manos de Dios y evitando toda distracción, incluso las seducciones del mundo, pues Él nos envía como corderos en medio de lobos, que en medio de toda esta situación seamos conscientes de que Él nos envía a ser embajadores de su paz. Continúa diciendo Jesús: quédense en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. Una vez más, Jesús nos invita al abandono a su divina providencia. No anden cambiando de casa en casa. Si entran en una ciudad y los reciben bien, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya y díganles: el reino de Dios ha llegado a ustedes. Qué hermoso mensaje de salvación, queridos hermanos. Jesús nos invita a anunciar su palabra, anunciar la cercanía del reino y mostrando ese anuncio con signos, curar a los enfermos. Y esta es nuestra confianza, queridos hermanos. La palabra de Dios es sanadora, es consoladora. La palabra de Dios nos trae la paz. Y por eso, si nosotros como bautizados nos dedicamos plenamente al servicio del Señor, es decir, dando testimonio en medio de nuestros quehaceres, sea en el hogar, sea en el centro de estudio, en el centro de trabajo, pues si somos testimonios de Él y anunciamos su cercanía, entonces muchos experimentarán esa paz de Jesús. El reino de Dios ha llegado a ustedes. Y este es el mensaje que hemos de dar. ¿Por qué? Porque Jesús es el reino de Dios. Cuando nosotros compartimos la paz con los demás y damos testimonio de nuestra fe, testimonio de Jesucristo, entonces esa salvación se va avecinando en el corazón de nuestros hermanos. Pues que anunciemos con alegría esta cercanía del reino, que con nuestro testimonio de vida Jesús se haga presente y cercano a todos nuestros hermanos, para que así ellos también puedan conocer su nombre y experimentar su salvación. Pidamos pues, hermanos, al Señor este abandono en la divina providencia, y que dedicando nuestra vida a dar testimonio de Jesús en cualquier circunstancia, en todo tiempo y en todo lugar, podamos manifestar la cercanía del reino de Dios a todos nuestros hermanos. Y finalmente nos dice la palabra que Jesús culminó de decir: pero si entran en una ciudad y no los reciben, saliendo a sus plazas digan: hasta el polvo de su ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios ha llegado. Qué fuerte, queridos hermanos. Ya Jesús había dado este signo a los 12 cuando los envió a la misión. Sacúdanse el polvo de sus pies para que les sirva de testimonio contra ellos. Y esto es anunciar la salvación a tiempo y a destiempo. Por más rechazo que podamos experimentar, nuestro anuncio es la cercanía del reino. De todos modos, sepan que el reino de Dios ha llegado. Y esta es nuestra misión. Jesús no nos ha enviado a convertir corazones. La obra de la conversión es un misterio entre Dios y cada uno. Y más bien Jesús nos ha enviado a ser anunciadores de su palabra, a anunciar la cercanía del reino, a dar testimonio con nuestra vida. Si los oyentes de la palabra de Dios aceptan o rechazan, ya depende de cada quien. Pero por su parte, el rechazo no debe llevarnos a nosotros a la ira o al desprecio. No, hemos de anunciar la conversión, pues el juicio está en manos de Dios. Por eso Jesús les dice: les digo que aquel día
La parucía, el juicio final, será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Qué fuertes palabras, queridos hermanos, y por eso nosotros que anunciamos la palabra de Dios, hemos de dejar el juicio al Señor frente al rechazo. Nuestra misión está en anunciar y no desanimarnos a pesar del rechazo, más bien encomendar a los que rechazan en nuestra oración, para que abran sus corazones y dejar el juicio en manos de Dios. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor que nos dé esa fortaleza y esa perseverancia en el anuncio, que frente al rechazo no nos molestemos ni nos incomodemos, sino más bien que dejemos el juicio en manos de Dios y que nosotros sigamos anunciando, a pesar de ello, la cercanía del reino de Dios, pues que el Señor nos conceda fortaleza en la misión para que incondicionalmente podamos anunciar esta cercanía del reino. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque sigues anunciando tu reino, porque envías a tus discípulos a anunciar esta cercanía. Te pedimos en primer lugar, Jesús, que nos concedas el don de la oración, que crezcamos en esa conciencia de que todo apostolado es obra de Dios, que no bastan las fuerzas humanas, sino que la obra de salvación está fundamentada en Dios, en la primacía de la gracia, que nosotros acojamos esa gracia y nos dejemos impulsar por el Espíritu Santo, para que respondiendo a tu llamada, vayamos con presteza a trabajar en tu mies. En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos concedas esa confianza y abandono en la divina providencia, que en medio de las tribulaciones y las persecuciones nos des esa astucia, esa parresía, y que seamos conscientes de que estamos yendo como corderos en medio de lobos, que vamos a encontrar rechazo, contrariedades, incluso persecuciones, pues este mundo nos va a tentar con sus seducciones. Que crezcamos también en esta urgencia de la misión, que nos pongamos en camino, Jesús, para que con esta confianza seamos instrumentos de tu paz, seamos embajadores de tu paz. Danos pues esta docilidad del Espíritu para confirmar nuestro anuncio con esos signos, que muchos corazones queden curados por el poder de tu palabra, y así anunciemos la cercanía del reino, tu cercanía. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos concedas fortaleza en la misión, que perseveremos hasta el final en este anuncio, que lo hagamos incondicionalmente, que seamos conscientes que frente a tu mensaje habrá aceptación pero también rechazo. Frente al rechazo, Jesús, que no nos invada la ira, que no nos dejemos llevar por la violencia, sino más bien que tengamos un corazón compasivo para encomendar a esos hermanos en la oración, para que abran sus corazones y sepamos sacudirnos el polvo de sus pies, es decir, que a pesar del rechazo, seguir anunciando la conversión y con ello la cercanía de tu reino. Que dejemos todo juicio en tus manos, Jesús, pues tú nos envías a anunciar tu palabra. La obra de la salvación es tuya, pero para aquel que rechaza tu palabra y tu salvación, simplemente lo llevará a la condenación, pues rechazando tu mensaje, ha preferido vivir en la esclavitud del pecado que en la libertad de los hijos de Dios. Que confiemos en tu juicio, Jesús, y que no desfallezcamos en el camino. Danos pues esta fortaleza para anunciar tu palabra, la cercanía del reino y la conversión, incluso en estas situaciones de rechazo. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.